el cantante habló sobre su preocupación por el estado de salud de la primera actriz, quien recientemente fue hospitalizada. Enrique Guzmán fue una de las personas que visitó a Silvia Pinal durante su estancia en el hospital. Admitió que se apadrinó y le pidió a su cardiólogo que lo acompañara a donde se encontraba la actriz. No podía faltar pues debía percatarse de que se encontraba bien. Era para que no pareciera que iba solo a ver qué pedo, había ñañaras. Me tomó de la mano, fueron 3 minutos, le tomé el pulso nada más risas, está muy bien, además salió el domingo y bien, completa. No, ya no va a hablar con ella, ya sanó, ya, tan. Sí hay un amor, un cariño y una distancia que tiene que existir, pero no por eso desaparece uno, dijo en entrevista. Y añadió, ustedes dicen se odian, pero no nos odiamos. Tuvimos diferencias, sí. Hubo grandes problemas, sí. Pero somos seres humanos, y tenemos hijos en común. Cuando yo estuve grave del corazón la primera que estuvo ahí fue ella, yo casado con otra mujer y todo. Un ser humano es un ser humano, tiene sus problemas, no somos perfectos, pero lo bonito de cada uno hay que sacarlo. El intérprete de La Plaga destacó que lo único que no le gusta en este momento de su relación con ella es su serie biográfica. Señaló que nunca quiso hablar con la productora Carla Estrada, porque en su opinión Silvia Pinal ha hecho cosas muy chingonas de las que debería hablarse y no sobre la historia que refleja el programa. También habló sobre el pleito entre su nieta Frida Sofía y Michelle Salas. El cantante se mantuvo al margen aunque admitió que él lo manejaría de otra manera. Recordó que tiene ver los dos lados y prefiere dejar que ellas solitas se hagan bolas. Yo a Frida le tengo mucho cariño, me habla por teléfono, pero cambia de parecer muy rápidamente, todos los días. Creo que está muy sola, porque además Alejandra no para, por eso no tiene pareja, ¿quién la alcanza? Frida ahorita está muy solita. Pero no opino, es mi nieta, sostuvo. Finalmente, sobre un reencuentro entre las jóvenes, mencionó entre risas, no hombre, no, si todavía no podemos con el mío y el de Silvia. Sin tapujos y a los 4 vientos, Enrique Guzmán hizo la siguiente declaración, le dio un beso en la boca a Silvia Pinal hace poco, sépanlo todos, estamos muy contentos y felices. A través de la bioserie Silvia Pinal, Frente a ti y el libro autobiográfico Esta soy yo, salió a la luz la tormentosa relación que estas dos estrellas tuvieron durante su matrimonio de 9 años, de 1967 a 1976. Algo que los alejó por décadas hasta que hace un par de semanas la diva enfermó de neumonía y el rockero fue a visitarla al hospital. Después de 50 años de broncas, se sintió mal y dije, es la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla. Fui, la saludé y hasta nos dimos un beso. Desde hace muchos años le pedí perdón, le escribí una carta, ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca. Guzmán manifestó su descontento con la productora Carla Estrada, por el tratamiento que dio a la historia de Silvia Pinal en la serie, porque la carrera de la actriz tiene mucho más cosas que contar que sus peleas. Si bien Silvia Pinal es la madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, no puede considerarla como el amor de su vida, ese título lo tiene alguien más, Rocío Dúrcal. Háblenme de una española y les puedo decir nombre del amor de mi vida. La recuerdo, todavía con muchas lágrimas y sentimientos encontrados. Del nuevo disco de duetos Acompáñame la dejé fuera por ella. Busqué a Shai, hija de la cantante, e hizo el intento conmigo, no pudo con los tonos y sí hicimos un dueto pero no Acompáñame. Sobre las polémicas en su familia,
Enrique Guzmán no quiso hacer declaraciones sobre el pleito entre su nieta Frida Sofía y Michelle Salas. En chismes de niños yo no. Frida conmigo es con el que más se conecta, creo que me llama más a mí que a su mamá, pero yo no sabía nada, no voy a averiguar nada. El cantante expresó que a Frida Sofía le salió lo Guzmán y que ese carácter que le heredó le va a doler a la joven influencer y entrenadora física. Enrique Guzmán pidió perdón a Silvia Pinal. El cantante arrepentido pidió perdón a la actriz y sus hijos por el maltrato que le dio. Enrique Guzmán visitó a su ex esposa Silvia Pinal en el hospital, y ante la enfermedad de la actriz, arrepentido pidió perdón a ella y a sus hijos por la violencia intrafamiliar que protagonizó. Su hijo Enrique Guzmán Pinal reveló este episodio: la visita de mi papá creo que fue la sorpresa más grande, a él lo perdonamos, está muy arrepentido de lo que pasó hace mucho, y no estamos en ningún mal plan con él, ni resentidos. Él nos pidió perdón con el corazón en la mano y con el alma enfrente. En un principio el cantante estaba muy molesto por su personaje en la bioserie de Silvia Pinal, incluso decía que no se arrepentía de haber golpeado a la actriz, porque según él se lo merecía. Sin embargo, parece haber reflexionado con la gravedad de Silvia, y por el gran amor que siente por sus hijos Alejandra y Enrique, decidió ir al hospital para desearle a Silvia su pronta recuperación, además de pedirle a ella y a sus hijos perdón por haberlos hecho sufrir en el pasado, cuando fueron víctimas de violencia intrafamiliar ejercida por él. Para Silvia fue de verdad una gran sorpresa ver a Enrique, y al igual que sus hijos, ella también lo perdonó y como lo hizo desde hace años, ella ya solo mira hacia adelante, y del pasado toma solo lo bueno.